Buen día a todos. Agradecerle a Educar 2050 la invitación. Mi idea hoy es hacer una especie de recorrido para ver cómo estamos en términos de algunos datos, pero también cómo estamos más profundamente, digamos, o sea, cómo estamos parados para pensar cómo salimos. Y proponer alguna línea de idea de por dónde yo creo que habría que empezar a esbozar una salida. Nosotros venimos de un sistema educativo con una estructura sumamente vertical. Vamos a la primera. O sea, un Ministerio de Educación que, como ven ahí, los bordes son bien gruesos, que tenía todo el poder en el origen. Uno puede encontrar en el monitor de la educación común, la revista del Ministerio de Educación, artículos de Sarmiento que le decía a los maestros: usted entra al aula, saluda a los niños, pone la fecha en el pizarrón, les dice que saquen el cuaderno, anota grande el tema sobre el que van a trabajar. O sea, había un ministerio que transmitía el mensaje de: yo te voy a decir lo que hay que hacer y esto hay que hacerlo así, que bajaba esas directivas a unos supervisores que eran unos personajes interesantes. Cuando uno mira actas de supervisores de escuelas hace 50, 60, 70, 80 años en la Argentina, eran verdadero tratado de pedagogía, algunos de ellos, pero que fundamentalmente eran los encargados de que esas órdenes que se tomaban arriba se cumplieran abajo. Y unas escuelas de bordes finitos, que ven ahí, muchas públicas en el origen, algunas privadas, eso después empezó a tener algún otro equilibrio, que en realidad no tenían gran poder, que lo que tenían que hacer era implementar lo que venía de arriba. O sea, dicho burdamente, cuando entraban los chicos, saludarlos, escribir la fecha en el pizarrón, decirles que sacaran el cuaderno, anotar el tema y dar la clase, con unos diseños curriculares que en general eran bastante puntuales en términos de qué había que enseñar. Y con unos maestros, que se iban reclutando a medida que el sistema crecía y que cada vez más iban teniendo como su título profesional, por decirlo de algún modo. Esta escuela de la 1420 tenía abajo una comunidad de padres que probablemente no tenía una participación específica en la escuela, pero que no por casualidad lo pusimos abajo, eran un sostén muy fuerte de la tarea. O sea, la idea es que los padres participaban de una alianza de adultos que educaban a los chicos, uno podría decir en términos medio burdos, bancaban lo que la escuela hacía, y eventualmente, si había alguna dificultad, lo podían hablar con el maestro, pero los chicos percibían que padres y maestros eran un bloque activo, un bloque que sostenía, que apoyaba. O sea, la idea de que había un mundo adulto que decía algo más o menos claro y coherente, más allá de que hubiera alguna responsabilidad concreta en la escuela. Nadie hablaba de participación y a nadie le importaba, y yo diría, en general, culturalmente, los docentes nos hemos encargado de que los padres vengan lo menos posible a la escuela. A veces, tenemos la sensación de que cuando cruzan la puerta de la escuela hay roles que se confunden y los padres empiezan a opinar. La verdad es que la Argentina no tiene una cultura maravillosa, de participación de padres en la escuela. Es una escuela más bien como muy formalista, de paredes anchas, pero en donde la percepción clara es que atrás había una familia que apoyaba. Ese sistema tenía un modelo de financiamiento, ahí se ven 4 líneas en el costado, una que tiene que ver con esto, que fundamentalmente se pagaban los salarios. Este sistema iba creciendo mucho, se construían edificios, y con los recursos que quedaban, se compraban materiales, se pagaba alguna capacitación, pero fundamentalmente el gasto grueso era construir y pagar sueldos. A medida que las escuelas crecían, iban pasando de escuelas de tercera, escuelas de segunda, escuelas de primera. Cuando una escuela era más grande, tenía más cargos posibles para nombrar, podía nombrar más vicedirectores, más secretarias, más bibliotecarias. Tenía un sistema de información y evaluación que básicamente eran los maestros tomando pruebas de mitad de año y pruebas de fin de año y decidiendo quién pasaba y quién no pasaba, y un sistema de información que eran los maestros llenando registros, que en general todos los hacíamos en lápiz para que no cometan errores, que a fin de mes revisábamos que no hubiera errores y ahí los pasábamos en tinta. Una secretaria de la escuela que unificaba todos los registros en una planilla, la elevaba a la supervisión consolidaba esas planillas. O sea, había un sistema que iba haciendo de maestros que llenaban planillas, y esto iba subiendo a lo que uno podría llamar la planilla mayor agregada del sistema educativo, y un sistema de evaluación que uno podría decir no tenía estándares definidos. Cada escuela, cada maestro definía por qué aprobaba un chico a mitad de año, por qué aprobaba un chico a fin de año, y el sistema circulaba por esa vía.
Un dispositivo de recursos humanos que en general era bastante homogéneo en el sistema, una cosa, digamos, que uno podría mirarla en términos muy weberianos: buenos maestros pasaban a ser directores, buenos directores pasaban a ser supervisores, buenos supervisores pasaban a ser funcionarios. Hasta un cierto rango, los ministros no, en general venían de otro lugar, pero digamos, cuando un maestro miraba hacia arriba encontraba gente que tenía mucha más experiencia que él en eso que él estaba haciendo y que alguna vez había hecho eso que él estaba haciendo. O sea que en general conocían mucho de la práctica y las sensaciones que entraban a las escuelas y podían dar respuestas de muchas de las cosas que pasaban ahí. Y finalmente un dispositivo curricular, que es que había un diseño curricular, había una planificación anual de los maestros, había un leccionario semanal que se llenaba y donde se planteaban las actividades que se iban a hacer y lo que se pretendía enseñar. Eso lo corregía la directora y en algún momento lo corregía el supervisor, digamos. Ese era el sistema que teníamos. Alrededor de los 90, vamos a la otra, se agregó en el medio el tema de los ministerios provinciales. La Argentina transfirió escuelas a las provincias. Como ven, los bordes del Ministerio Nacional se angostaron un poquito. O sea, el Ministerio Nacional perdió un poco de poder al perder la gestión directa de las escuelas. Los ministerios nacionales se constituyeron ahí en el medio, todavía, yo diría, no como figuras de excesivo poder. Los supervisores siguieron siendo figuras muy fuertes. La política educativa, un poco tomando lo que Esteban decía hoy a la mañana, se llenó de programas, lo que en la política educativa de la región se ha llamado la programitis. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación, contábamos en las escuelas 54 programas que llegaban. O sea, la sensación es que cada uno inventaba el programa de lectura, el programa de ciencias, el programa de gestión, el programa de bibliotecas, el programa de escuela y comunidad, el programa... O sea, si los directores en serio se hubieran tomado el trabajo de cumplir con estos programas, no hubieran enseñado nada, porque, digamos, básicamente se hubieran dedicado a atender coordinadores de programas. Los programas en general tenían una entidad administrativa, digamos, débil, no eran ejercidos por gente que venía de la planta del sistema. Los supervisores en general no participaban de la red de los programas. Yo diría más, dado que no participaban, se encargaban a veces de boicotearlos, digamos, de que llegaran lo menos posible y con la mayor cantidad de problemas posibles. El sistema en sí, digamos, se partió en sus dispositivos centrales. En algún sentido, el financiamiento, uno podría decir, había un modelo de financiamiento de los ministerios provinciales para abajo, que era muy parecido al anterior. Con los recursos que había se pagaba salarios y con lo que quedaba se construían y se arreglaban edificios, un poco lo que hoy contaba Esteban a la mañana, y con lo que quedaba se pensaba en alguna cosa más. El modelo de información y evaluación también en los ministerios nacionales, bueno, el argentino en particular creó un dispositivo de evaluación, un dispositivo de información estandarizado, empezó a tomar pruebas, comunicaba los resultados de las pruebas, pero por abajo los maestros seguían tomando la prueba de mitad de año, la prueba de fin de año, y eso era lo que definía si un chico aprobaba o no aprobaba. Es decir, esos dos sistemas funcionaban absolutamente en paralelo. Un sistema de recursos humanos que también se partió mucho. Yo diría, el modelo weberiano empezó a llegar hasta las direcciones provinciales. Esta idea de buen maestro es director, buen director es supervisor, buen supervisor es funcionario. En los ministerios nacionales llegó, y esto no es un caso, yo diría, solo de la Argentina, digamos, llegaron profesionales que traían muchísimos antecedentes académicos y que en realidad su legitimidad no venía de su trayectoria por el sistema, sino que venía mucho más de lo que habían investigado, lo que habían publicado, digamos, la formación que tenían, pero que probablemente eran mucho más distantes de la escuela. No era gente que venía del mundo de la escuela, venía mucho más del mundo de la academia, y eso de alguna manera creó una ruptura cultural. Uno empieza a leer los documentos y los documentos hablaban lenguajes distintos, eran más difíciles de entender para los maestros, tenían lógicas que a la escuela no le resultaban del todo próximas. Repito, digo, esto no es un caso solamente de la Argentina. Cuando uno mira figuras fuertes de los ministerios de la región, digamos, uno podría decir, así como, por usar algún nombre y haciendo casi un homenaje hoy, un nombre como Cecilia Braslaschi en el Ministerio de Argentina, que probablemente era una de las mejores académicas que tenía el país en ese momento. Uno puede mirar en Chile una figura como Christian Cox, que también era como el cerebro de la reforma, que también era alguien que no venía del sistema, venía a hacer su doctorado con Bernstein en Inglaterra. Una figura como Lac Fuente Molinar en México. O sea, eran figuras que no venían tanto de la escuela, venían mucho más de sus pergaminos académicos, ¿no?
Y un sistema curricular que de vuelta los ministerios nacionales empezaron a armar como una fuente curricular, en el caso de Argentina lo que se llamaron los CBC, las provincias armaban un diseño curricular acorde, y yo diría que por abajo los maestros siguieron enseñando cosas bastante parecidas a las que venían enseñando de antes, y cuando uno mira las pruebas de calidad, lo real es que lo que aparece es que mucho de la innovación curricular no está enseñada, o sea, por lo menos no está aprendida, uno podría decir por las pruebas. Entonces yo diría, con esta foto nosotros llegamos al 2000, 2001, 2002, este es el sistema que atravesó, digamos, la gran crisis, y después de la crisis, digamos, aparece una política que se centra, hoy Alberto algo de eso contó, muy fuerte en aumentar la inversión educativa, digamos, después de la caída. Ahí hay un cuadro tomado de uno de los informes del CIPEC. Alberto decía, vamos a estar a fin de año en el 6%, efectivamente. O sea, la Argentina empezó a invertir mucho más en educación. Al menos empezó a subir, a volver a los niveles de PBI, pero como bien decía Alberto, de un PBI que estaba engordando. La inversión estuvo muy concentrada en pagos de salarios, o sea, se aumentaron significativamente los salarios docentes, o sea, volvieron a tener el valor real que tenían antes de la crisis e incluso lo mejoraron después. La foto es, yo diría, si ustedes recuperan la charla de Alberto de la mañana, digo de vuelta, yo creo que Alberto es un gran ministro de educación, digamos, en las cosas que él cuenta, el ministerio compró libros, está comprando computadoras, invirtió en salarios, digo, una inversión educativa importante. La pregunta es, ¿qué pasó con eso? Digamos, ¿cómo nos fue con eso? En primer lugar, a pesar de los aumentos de salarios, acá hay un cuadro, el último que tomó el Observatorio Latinoamericano, qué cantidad de paros docentes en los países de América Latina. Argentina lidera el registro de paros, digamos, tiene 39, el país que viene atrás es Brasil con 21. Ahora, cuando uno imagina que Argentina tiene su sistema educativo dividido en 24 provincias y la escuela primaria brasilera la manejan 5.500 municipios, imaginar esta idea de que nosotros tuvimos más paros docentes que ellos, suena la idea de que tuvimos una conflictividad que además es difícil de entender contra la diapositiva anterior. O sea, esta conflictividad se dio en un momento de mejoras salariales importantes. Los estudios muestran que no parece haber un impacto muy fuerte en las jurisdicciones que más invierten. O sea, ustedes ven cómo jurisdicciones que invierten o que invertían en el 2006 2.000 pesos por alumno y otras que invertían 8.000 tienen resultados de calidad bastante similares. O sea, que no parece que el gasto esté jugando fuerte. Volvemos al dato de PISA ya por tercera vez, que se vuelve una obsesión. Yo diría, y acá hago un mínimo aparte sobre el tema de si las evaluaciones sirven o no. Yo creo que las evaluaciones son muy importantes. O sea, creo que una escuela que tiene buenos resultados de aprendizaje está haciendo algo más bien que enseñar lengua y matemática. O sea, que cuando los chicos aprenden en una escuela, hay un equipo docente que trabaja, hay un director que lidera, hay un clima de trabajo y aprendizaje. O sea, yo no creo que medir calidad sea solamente medir cuánto saben los chicos de lengua, de matemática, de ciencias. Creo que uno mide el funcionamiento de una organización. Obviamente quedan ahí aspectos sin medir, pero yo creo que el aprendizaje es sistémico. O sea, que los chicos aprenden en una escuela cuando hay clima para aprender, cuando hay un cierto orden, cuando hay un maestro que se capacitó y que les quiere enseñar, cuando hay un grupo que trabaja para aprender. Entonces diría, volviendo a esto, la Argentina se cayó mucho en los últimos años en los resultados de PISA. Silvina mostraba recién algunos datos, aumentó la dispersión, y yo recordaba cuando fue PISA 2000, el informe de Chile, que arrancaba diciendo, del Ministerio de Chile, Chile tiene los mejores pobres de la región y Argentina tiene los mejores ricos de la región. En el 2006 ya no teníamos tampoco los mejores ricos de la región, es decir, a la Argentina se le están cayendo las élites también. O sea, no es que solamente la caída se explica por los sectores, digamos, más marginales. En el laboratorio de UNESCO nos pasó lo mismo, pasamos del segundo lugar al quinto. Yo de todos modos les diría que yo creo que en estas caídas hay mucho de lo que los chicos no aprenden y mucho de la falta de gobernabilidad que hay en la Argentina para poder tomar una prueba. Cuando uno lee el informe de los evaluadores externos, concretamente en el caso del laboratorio de UNESCO en Argentina fue un cubano,
Él plantea Argentina en los resultados, tiene un asterisco, que es el país que cometió mayor cantidad de transgresiones no fraudulentas a la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos no podían salir del aula hasta que la prueba no se terminaba. Argentina es el país donde más chicos salieron. Que mientras la prueba duraba no podían